¿Y qué pasó con la sorpresa de todo el mundo? ¿Qué pasó con Ucrania? Perdonen, ucranianos, pero cuando tanta gente insiste e insiste con una sorpresa, tengo ganas de que esa sorpresa no sea sorpresa. Y finalmente fue sorpresa, porque como todo el mundo pensaba que le iba a ir bien, el hecho de que haya quedado último en su grupo hace que sea justamente una sorpresa al no sorprender. Analizamos el paso de Ucrania por la Euro 2024, que fue el cuarto lugar con mayor cantidad de puntos sumados, pero que no se deje engañar por eso, porque fue un desempeño muy decepcionante el que tuvo la selección, que tenía figuras muy interesantes, pero que finalmente no pudieron figurar. Así que en esta autopsia del eliminado analizamos entrópicamente a los ucranianos a la Euro, ya lo dijimos, sí, sí, sí. Rumania, Bélgica y Eslovaquia eliminaron, sumando también 4 puntos, a Ucrania. Y Ucrania no pudo realmente ser una selección consistente en prácticamente ninguno de los partidos, porque realmente el que vio los 3 encuentros puede argumentar de manera excelente que no mereció ganar en ninguno. El primer partido ni lo discutamos, fue dominado totalmente. A nivel defensivo, Rumania lo anuló completamente, sacando algunos primeros minutos donde Mudryk pudo desbordar un poco, después ya empezó Rumania con su juego más físico y después le metió una goleada. En el segundo partido, Eslovaquia lo dominó continuamente y en algunas jugadas aisladas y con algunos cambios logró darlo vuelta, pero para mí no lo merecía, ni siquiera, bueno, digamos que merecía el empate ahí, pero nunca la victoria. De hecho, una de las figuras en ese partido fue su arquero. Y el último encuentro, que dependían sí o sí de ganar y que el empate casi nunca les servía y que inclusive estuvieron casi siempre eliminados por el resultado externo, casi ni lo buscaron. Y no tuvieron prácticamente ocasiones de gol como para poder conseguir esa clasificación contra un rival que encima de empate les servía y que tampoco iba a arriesgar y por tanto no les podían jugar mucho de contra. Por tanto, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer partido demostraron lo que tenían que demostrar. Y guarda, ahora vamos a meternos en las individualidades, en los que estuvieron a la altura, en los que no, pero la realidad es que a nivel clubes tenían mejor plantel que Rumania, ni hablar, y también que Eslovaquia. Que Bélgica ya era mucho más debatible, yo considero que Bélgica tenía el mejor equipo, pero hasta se podía pensar, porque teníamos a unos jugadores en muy buena forma de Ucrania, como puede ser el caso de Dovic, comparado con Lukaku, que tiene más renombre, pero que en esta Eurocopa tampoco tuvo un rendimiento tan alto, así que era bastante interesante hasta poner a Ucrania como una de las mejores del grupo en la previa, pero no lo fue. ¿Y por qué no lo fue? Argumentos hay de sobra. Por un lado tenemos el tema colectivo. Realmente fue una selección que no se pudo combinar de buena manera en ataque ni potenciar sus principales figuras. Faltó desequilibrio, sus extremos muy buenos, como Sigankov o Mudryk, estuvieron por debajo de lo que pueden rendir. El 9 tocó muy poco la pelota o estaba casi siempre de espaldas, cosas que no le permitió lucirse. Y después los mediocampistas, si bien hubo uno que después vamos a mencionar que me encantó, y lo digo después más que nada por un tema de la narrativa, si no me quemo todos los nombres que es la parte de las individualidades, pudo conectar un poco el equipo, pero nada. O sea, realmente cuando tuve que jugar contra Rumania no podía pasar, un equipo muy horizontal, cuando verticalizaba era impreciso, no podía gambetear. Contra Eslovaquia lo mismo, la diferencia es que tuvo oportunidades que pudo capitalizar, pero fueron extremadamente aisladas. Y contra Bélgica lo mismo, o sea, cuando tuvo que estar con la pelota un poco más, no pudo ser profundo. Y el resto del partido jugó sin la pelota, o sea que poca conexión. A nivel defensivo, errores graves. Los centrales cometían errores en la salida bastante garrafales, su arquero en el primer partido cometió errores bastante garrafales. El mediocampo no puedo ser sólido en lo que tiene que ver con la defensa, más allá de alguna movilidad un poco interesante que puedo tener en lo que tiene que ver con la distribución. Es un equipo que colectivamente falló y que justamente esos fallos colectivos que tuvo hicieron que tampoco puedan potenciarse las individualidades, que eran muy buenas. ¿Qué pasa con Ucrania en los últimos tiempos? Veamos cómo viene. Desde 2006 que no clasifica a un mundial, que había sido su primer mundial y donde había llegado a cuartos de final. O sea, había tenido un gran mundial, pero después no logró clasificarse nunca más. El Euro 2016 perdió en fase de grupos, en la Euro pasada llegó hasta cuartos de final y en esta Euro volvió a caer en fase de grupos. Lo que tiene es que clasificarse en esta Euro hubiese sido mucho más fácil por el grupo que tenía y porque calificaban hasta los mejores terceros. Así todo le damos a la derecha de que es un equipo competitivo y es duro de Robert, de hecho no es un mal equipo, pero el tema nuevamente es un poco una respuesta a muchas expectativas que se tenían. Ucrania no es una selección con mucha historia, de hecho, justamente el hecho antes de estar unida con la Unión Soviética hizo que gran parte de su historia los ucranianos jueguen en esta selección, y tal cual como Ucrania, no hay mucho que decir. Pero la realidad es que en esta copa tenían que haber clasificado, al menos por lo que tenían en el plantel, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Eslovaquia jugó mucho mejor, y porque Rumania jugó bastante mejor, y porque Bélgica también jugó mejor. O sea, realmente fue la peor del grupo, no hay duda. Y eso que
puede haber sido engañoso, ¿eh? Entiendo que tenga 4 puntos y que sea bastante, y que haya selecciones que hayan clasificado, como puede ser el caso de Eslovenia, que no hayan ganado ningún partido y que tengan 3. Pero así todo, para mí, es la peor. Y hasta te digo que es peor que Eslovenia, ¿eh? En lo que rindió en esta copa. Porque como jugó, no logró ser inteligente en ningún partido. En el segundo partido para mí fue el peor, y eso que lo ganaron. Imagínense, para mí fue el peor. Para mí Eslovaquia fue el mejor partido que tuvieron, inclusive. O sea, es paradójico, pero bueno, el fútbol es así. Y el primero, bueno, fue goleado, y esa goleada del primer partido fue muy importante porque fue lo que terminó haciendo que se terminen yendo. Así todo, no fue todo negativo. Realmente pudo demostrar algunas cosas positivas. En ningún partido estuvo totalmente fuera de juego, salvo en los últimos minutos contra Rumania, cuando ya estaba con muchos goles de diferencia. Pero bueno, en Eurocopa, ya decir que es una selección que compitió un poco, no alcanza, porque todas compiten. El problema es a otras selecciones de menor calibre que compitieron mejor, a mi parecer, con lo que tenían, como es el caso de Albania, ni hablar de Georgia, Eslovenia, Eslovaquia, etc. ¿Qué pasa con las cosas positivas? Yo considero que hay dos que tienen que ver con la movilidad, que ya lo hablamos, más que nada de Shaparenko, que ya le estoy tirando el nombre que antes no había tirado, muy interesante en el mediocampo, movilidad en cuanto a poder penetrar un poco en la zona del vacío, ¿no? Entre los mediocampistas y los centrales, además de, bueno, un poco la movilidad quizás de alguno de los laterales, ¿no? Zinchenko, quizás Timchik, o quizás también en el último partido Nikolenko, pero hasta ahí una movilidad interesante. Y después la variedad, a ver, como el técnico tenía muchas piezas, el tipo pudo haber hecho cambios en muchos partidos interesantes, como el de Yaremchuk, que logra remontar con él el partido contra Eslovaquia. Tiene un plantelazo, eso es indiscutible, el tema es que no pudo explayarse tanto. ¿Qué le queda ahora a Ucrania? Y después nos metemos en el uno por uno de los jugadores más interesantes. Tiene la Nations League en el que está en la Liga B. Y tiene un grupo con Albania, República Checa y Georgia. Así que con lo que tiene no debería ser candidato a descender. Al contrario, debería ser candidato a ascender. Así que veremos cómo le va. Tiene que tener cuidado porque de cara a la clasificación para el Mundial que viene, está en el puesto 12, o sea, está en el bombo 1. Esto quiere decir que tendría mucha ventaja de tener rivales más accesibles de cara a los 12 grupos que se van a generar. Eso sí, si no suman muchos puntos en esta etapa y otros equipos suman muchos puntos de los que están por debajo, como puede ser el caso de Polonia, puede llegar a quedar en el bombo 2. Y ya de pasar del puesto 12 del ranking de la UEFA al puesto 13 es diferentísimo. Así que aunque te pase un equipo, ya está. Que ese equipo encima, ¿saben cuál es? Austria. Así que cuidado, corre mucho riesgo. Y yo creo que si llega a quedar primero, grande chance de clasificarse. Pero si llega a quedar segundo, ahí ya veo muy difícil que se clasifique al Mundial. Así que es muy importante para ellos en la Nations no descender, pero también ascender y sumar puntos para inclusive subir en la tabla. Y capaz que a un Croacia lo puede llegar a superar en el caso de que Croacia no rinda bien, que bueno, está un poco decaído últimamente. Pero bueno, en ese sentido podría llegar a ser. Ahora, individualidades. ¿Cuáles decepcionaron? Muchísimas. Mudryk no jugó el último partido, o jugó un poquito, no me acuerdo ya, y no pudo tomar buenas decisiones, demasiado regata hacia adelante, muchas pérdidas, tuvo una jugada que mostró su gran velocidad, pero era una de las figuras y no lo demostró. Zinchenko, un lateral increíble y súper versátil que ha tenido grandes temporadas en la Premier, que fue muy básico su rol, tuvo una aparición en el segundo gol, creo, contra Eslovaquia, pero nada más. Un jugador que podría ser hiper constante, podría hacer pases increíbles, podría centralizarse. No hizo casi nada, así que pobre Zinchenko, lo ponemos acá. Dovic, obviamente, goleador de la Liga Española, que prácticamente no aportó nada, muy aislado y bueno, tampoco es su culpa, ¿no? Porque hablamos de que lo que tuvo Ucrania de negativo fue su generación de juego, entonces tampoco el 9 tiene toda la culpa, pero bueno, no puede lucirse. Lunin, arquero del Real Madrid, figura en Champions, que el primer partido se mandó una tremenda cagada y después, bueno, por eso se terminó quedando afuera, decepción total, pobre Lunin. Sigankov, una de las figuras del Girona, jugó el primer partido titular, después ya no jugó titular, decepcionante, la verdad, como no pudo afianzarse, un jugador que pudo haber dado muchísimo y que al final no aportó casi nada. Y por último, Zabarni, que no me gustó nada y que no es tan conocido, pero realmente fue un central que no me gustó en lo absoluto, más que nada en las salidas con grandes errores y también, bueno, nada, un desempeño realmente muy malo. ¿Cuáles son los nombres intermedios? Voy a poner a 3. Yarmolenko, que me parece que ingresó en algún partido de manera interesante, con su experiencia y con su talento para desbordar por banda. No lo apruebo, pero lo pongo en un punto medio, más allá de que es una de las figuras. Hay que decir que es un jugador más veterano, así que lo perdonamos por eso. Matviyenko, el otro central, me gustó un poco más que Zabarni, me parece que tiene buenos pases largos y que no estuvo tan mal. Mediano. Y también voy a poner acá Yaremchuk, que cuando entró rindió bien, pero no para probarlo porque tampoco hizo tanto. Acá también podría entrar Stepanenko, pero no jugó tanto y no lo quería poner, pero tampoco va a entrar en los aprobados. Aprobados, hay varios, quiero que sepan que no soy tan hater, aunque realmente Ucrania es la típica selección que si nadie dice que va a ser sorpresa, a mí me cae excelente.
Pero cuando ya todo el mundo empieza a decir y decir y decir, ya está, ya me pudre. Inclusive yo en mi predicción había puesto Rumania por primero antes que Ucrania. O sea, había puesto primero Bélgica, segundo Rumania, tercero Ucrania. Así todo yo pensé que iba a clasificarse, pero bueno, ni eso. Figuras. Trubin, arquero que reemplazó a Lunin. Importantísimo contra Eslovaquia. Lo salvó y le permitió dar la vuelta al partido. Clave. Me sorprendió. No lo conocía. Yaparenko, el que ya había mencionado. Para mí fue el que hizo más funcionar el equipo. Inclusive metió un gol, pero tuvo varias apariciones muy interesantes con desbordes y con desmarques, penetrando en el área, recuperaciones, buenas distribuciones, buenos pases largos. Me encantó Yaparenko. Muy buen jugador. Dudaban si ponerlo en desaprobados, imagínense, pero al final lo puse acá porque creo que fue el alma del equipo en los partidos más malos, que fue Sudakov, que fue el 10 del equipo, y la verdad que lo destaco, ¿por qué? Porque retrasándose, aunque sea intentaba un poco ser el nexo. Contra Rumania no lo pudo hacer, me decepcionó, no jugó bien. Pero ya, contra Eslovaquia y obviamente también contra Bélgica, fue el que más lo intentaba y retrocedía y intentaba combinarse con los laterales, aunque sea, era como que se notaba que era su rol el de crear y lo intentó. No lo cumplió del todo bien, pero lo intentó y le doy valor por eso. Sudakov me gustó bastante, más que nada sus posibles características. Y después los dos laterales que jugaron, que fueron Mikolenko, que jugó el último partido, que me gustó más que Zinchenko en todos los partidos, y como en realidad era por lesión que no estaba, lo apruebo, porque en realidad, bueno, estuvo bien cuando estuvo. Y después Timchik, que no lo conocía mucho, que fue lateral derecho en alguno de los partidos, y que me gustó. No jugó el primero porque jugó con Oplia, que a mí me había gustado, pero bueno, después no lo pusieron más porque se mandó una cagada bastante grave en uno de los goles. Pero sí, Timchik se desempeñó bastante bien, con unas buenas subidas y con un desempeño interesante. 4 puntos, no está mal. La realidad es que no es una selección nada mala, pero sí, no pudo cumplir con su rol. Y justamente por eso no pudo cumplir con ser la sorpresa, pero fue la sorpresa por no ser la sorpresa. Así que, bueno, este fue el camino de Ucrania, que para muchos ha sido decepcionante. Para mí no fue tan malo, de hecho sumó bastantes puntos, supo dar vuelta a un partido, pero no me gustó ninguno de los 3 partidos. Personalmente creo que en cuanto a regularidad, o mejor dicho, irregularidad, fue la peor selección posiblemente, porque hasta Escocia creo que tuvo un tramo interesante contra Suiza en en el segundo partido, el primer tiempo. No sé si Ucrania tuvo un tramo tan interesante como ese de Escocia en el primer tiempo. Creo que sus individualidades lo salvaron en algunos momentos, pero hasta ahí, porque solamente fue un partido y en el otro que era muy importante no pudieron rendir. Así que decepcionado totalmente por esta selección, que veremos cómo le va la eliminatoria por el Mundial y la Nations, donde puede llegar a ascender a la Liga Primera. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por participar y por darme un poco de visibilidad a través de tu escucha, y te recomiendo que lo suscribas. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000, que son los objetivos que nos pone YouTube para poder tener o las membresías o el partner, o sea, para monetizar. Mi objetivo y mi sueño de mi vida es poder vivir de esto, que es lo que más me gusta, hablar de fútbol y bueno, darle un poco de lugar a todos los equipos y con la mayor objetividad y simplemente con mi punto de vista. Así que si querés apoyarme, te agradezco muchísimo y realmente cada suscriptor que llega es una alegría para mí. Un like o un comentario también me ayuda muchísimo, ya sea lo que sea. Es un comentario siempre opinando sobre Ucrania, sobre este equipo, qué sensación te quedaron, qué jugador te gustó, qué cosas opinás en contra o a favor de lo que yo dije. Más que bienvenido, está más que ver el comentario. Así que ahora sin más preámbulos, y volviendo a agradecer por quedarte, nos vemos en el próximo video, que sigamos hablando de las autopsias de los eliminados, que este fue el número 6, que se fue, Lauro.